Mi nombre es Ángel Michel Arias Castillo y les hablaré de lo que es el principio de trabajo virtual. Para esto les daré una breve introducción. Este principio fue formulado por Bernoulli y otros científicos del siglo XVII, y junto con el principio de John de Albert, constituye que la base para encontrar las ecuaciones de movimiento de un sistema mecánico. En particular, que el trabajo virtual requiere de sistemas mecánicos ideales y de las fuerzas de restricción no realicen trabajo. Eh, en otras palabras, que el trabajo virtual se puede definir de dos formas. Si el sistema mecánico ideal está en equilibrio, el trabajo virtual neto de todas las fuerzas debe de desaparecer para todos los posibles conjuntos de desplazamientos virtuales que sean iguales a cero. Si el trabajo virtual neto de todas las fuerzas activas desaparece para que todos los posibles conjuntos de desplazamientos virtuales de un sistema mecánico ideal en un estado de equilibrio generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existen dos casos. El trabajo virtual va a ser igual a cero si las fuerzas son iguales a cero. O bien que el desplazamiento que existe entre estas fuerzas es igual a cero. O bien, si derivamos el trabajo virtual con respecto al tiempo, obtenemos que la potencia es igual a las fuerzas generalizadas de Q por los coeficientes de velocidad de Q punto, siendo así que las fuerzas generalizadas son igual a cero, logrando un equilibrio estático en el mecanismo o en el cuerpo, según sea. Vamos a dar un ejemplo, un mecanismo multilazo, que es el que se presenta de la siguiente forma. Para la metodología del estudio es necesario un análisis de posición. Posteriormente obtenemos los coeficientes de velocidad para después aplicar el principio de trabajo virtual. Para nuestro análisis de posición de nuestro mecanismo, obtenemos que para las componentes de x es igual a nuestro vector r2 por su componente en x más el vector r3 por su componente en x menos el vector r4 por su componente en x menos la distancia que existe entre O2 y O4. Posteriormente, para la obtención de la otra componente, que sería la parte y, sería el vector 2 por su distancia en y, más el vector 3 menos su distancia, bueno, el vector 4 por su componente en y. Después obtenemos los coeficientes de velocidad primarios, que son los siguientes. Posteriormente, obtenemos los coeficientes de velocidad de los centros de masa, que serían los secundarios. Para esto son necesarios únicamente los componentes en y, que son los siguientes. Para el eslabón 2 es el vector r2 por su componente en y sobre 2, que es donde se encuentra nuestro centro de masa. Posteriormente lo derivamos con respecto a q y obtenemos que sigue siendo el vector 2 por ahora su derivada, que es el coseno de q. Y la derivada de q con respecto a q es 1. Posteriormente, para el eslabón 3 tenemos que calcular el centro de masa, que como es un triángulo, realizamos Pitágoras y encontramos su componente o la tangente de ese triángulo. Posteriormente obtenemos el ángulo que se forma entre el vector R3 y el vector que suponemos RDH. Posteriormente, para el eslabón 4 hacemos lo mismo.
Y ahora bien, para la aplicación de la fuerza obtenemos un vector nuevo, obtenemos su ángulo y realizamos, bueno, debidamente también sus coeficientes de velocidad y sus respectivas componentes en X y en Y, porque en esta parte sí se ocupa sus componentes en X y sus componentes en Y, que sería posteriormente también obtener los coeficientes de velocidad para cada uno de ellos. Y para finalizar, realizamos el principio de trabajo virtual, que serían las fuerzas generalizadas iguales a cero. Vemos que para nuestra barra 2 se presenta una torca, que sería un motor que propusimos. Nuestra incógnita sería la barra 4, su torca, que sería la barra 4 por su coeficiente de velocidad, que sería K de teta 4, menos nos dirigimos a la barra 2, que sería su fuerza, que sería la que existe en ese punto, por el coeficiente de velocidad en Y2, que fue el que calculamos para su centro de masa, menos la fuerza que existe del peso de la barra 3 por su coeficiente de velocidad en el centro de masa, menos eh, la fuerza que existe del peso en la barra 4 por su coeficiente de velocidad de su centro de masa de la barra 4, más la fuerza en X, su componente en X de esta fuerza por su coeficiente mm, de distancia en X de esa fuerza, más el coeficiente de la, bueno, más la fuerza en Y, su componente en Y, por su coeficiente de velocidad en Y de ese punto. Para esto lo realizamos fue realizado en el software de matemática, que es el siguiente, y nos damos cuenta que obtenemos aquí el análisis de posición. Posteriormente obtenemos los coeficientes de velocidad primarios, después los coeficientes de, de velocidad secundarios, que son los siguientes, y con las ecuaciones, bueno, la ecuación que obtuvimos, buscamos su solución con el comando de solve, obteniendo un valor de 50.41 para la torca 4, o sea, el motor 4. En el mecanismo, en Working Model, podemos visualizar la simulación para ver si se logró el equilibrio estático. Corremos la simulación y vemos que el mecanismo está en equilibrio. La simulación llega hasta los 2 segundos y el mecanismo se ve completamente estático. Observamos el resultado de nuestra torca para este motor y vemos que es el resultado que obtuvimos en el software de matemáticas. Bueno, me despido con lo que fue trabajo virtual.